Jamás había sentido que el suelo desaparecía bajo mis pies, hasta el momento exacto en que la directora puso su mano en mi brazo y me dijo que no podía llevarme a mi nieto. Tenía el rostro tenso, los labios apretados y esa mirada de quien está a punto de dar una noticia que sabe que dolerá. En la puerta de la escuela, con los niños saliendo entre risas y mochilas coloridas, yo me quedé paralizada. Algo en su tono, en su postura, en ese señora pronunciado con excesiva cautela, me hizo entender que lo que estaba por oír no sería un simple malentendido. Yo, Elena Valverde, con mis 67 años a cuestas, había ido a recoger a mi nieto como todos los jueves. Ese momento de la semana era mi pequeño tesoro, verlo correr hacia mí, abrazarme y contarme lo que había aprendido. Pero esa tarde fue distinta, porque, en lugar de verlo salir por la puerta como siempre, vi la silueta de la directora caminando hacia mí con un sobre en la mano y una expresión que mezclaba incomodidad y urgencia. «Señora Valverde», repitió ella, clavando sus ojos en los míos. «Su nieto no tiene permiso para irse con usted». Sentí un golpe en el pecho. No pude responder. Mi boca se quedó abierta, pero no salió ni un hilo de aire. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Disculpe, ¿cómo que no tengo permiso? Logré pronunciar al fin con un hilo de voz. La directora respiró hondo, como quien se prepara para una conversación difícil. Recibimos este documento esta mañana. Está firmado por su nuera, la señora Laura Molina. Mi corazón dio un vuelco. Laura, mi nuera. Si había una persona capaz de hacer algo así, era ella. Pero incluso así, jamás imaginé que pudiera llegar tan lejos. La directora abrió el sobre y sacó una hoja que me entregó con cuidado, como si temiera que se me rompiera entre las manos. Temblé al tomarla. Era un formulario oficial de la escuela, acompañado de una declaración personal. Lo primero que vi fue la firma de Laura al final, escrita con su trazo rápido y torcido. Sentí un calor subir por mi rostro. «Léalo, por favor», dijo la directora suavemente. Mis ojos recorrieron las primeras líneas. No podía creerlo. No podía. Era como recibir una puñalada en pleno pecho. «Prohíbo expresamente que la señora Elena Valverde retire a mi hijo de la institución escolar. Considero que no es una persona apta para su cuidado por motivos emocionales, psicológicos y ambientales. Su presencia podría poner en riesgo la estabilidad del menor». Mis manos empezaron a temblar. Las rodillas también. Sentí que el papel se arrugaba bajo mis dedos. «No apta. Riesgo para la estabilidad del menor». ¿Eso decía sobre mí? ¿Eso escribió la mujer con la que había intentado ser paciente durante años? ¿La madre de mi nieto? La directora, viendo mi expresión, bajó un poco la voz. «Señora Valverde, yo lo siento mucho. Entiendo que esto puede ser doloroso, pero debemos seguir lo que está indicado en el documento». Doloroso. Doloroso era poco. Ese papel no solo me prohibía recoger a mi nieto, ese papel me acusaba, me señalaba, me humillaba. «Esto debe ser un error», dije buscando aire. Yo siempre lo cuido. Él está feliz conmigo». La directora asintió con empatía. «Lo sé, su nieto habla maravillas de usted, pero…» Miró el documento otra vez. «La ley es clara en estos casos». Las palabras se estrellaban contra mí sin permitir que pudiera procesarlas. Me acerqué más. «Quiero hablar con mi nieto». «No puedo permitirlo», respondió ella, bajando la mirada. Su nuera dejó también una nota adicional solicitando que, hasta nuevo aviso, usted no tenga contacto directo con él en horario escolar. Sentí un golpe en el estómago, un mareo ligero, una mezcla de rabia y tristeza que me quemaba por dentro. ¿Qué más escribió?», pregunté, temiendo la respuesta. La directora dudó un momento, pero terminó leyendo en voz baja la parte más hiriente. «Mi suegra sufre desajustes emocionales y tiende a comportamientos inestables. Ha demostrado incapacidad para cumplir normas básicas, lo que puede poner en riesgo a mi hijo». Mis labios se partieron del impacto. «Eso es mentira», susurré. «Eso es completamente falso». La directora me observó con lástima. «Señora, puedo ver que usted no es nada de lo que aquí se dice, pero legalmente mi mente dejó de escuchar. Desajustes emocionales, comportamientos inestables. Me pintaba como una mujer peligrosa, como si fuera una carga.
como si fuera una amenaza. Me aferré a mi bolso. Mi respiración era irregular. Mi corazón estaba acelerado. Y de pronto, como si la vida quisiera castigarme un poco más, vi a mi nieto saliendo al patio, buscando entre los adultos, buscándome. Su carita se iluminó al verme. Levantó la mano para saludarme, pero una asistente lo tomó del hombro y lo llevó hacia adentro. Ese gesto me rompió el alma, me partió en dos. «Necesito hacer una llamada», dije con la voz quebrada. La directora asintió. «Por supuesto, puede usar mi oficina si quiere». Negué con la cabeza. No quería estar encerrada. No quería paredes. Quería aire. Quería respuestas. Quería saber qué estaba haciendo Laura, qué estaba planeando y por qué estaba dispuesta a destruirme así. Salí de la escuela caminando despacio, sintiendo que cada paso pesaba como si arrastrara cadenas invisibles. Mi corazón latía con dolor. Mi mente ardía de preguntas, y mientras avanzaba, solo un pensamiento me sostenía. Algo está pasando, algo grave, y voy a descubrirlo, aunque tenga que enfrentar a mi propia familia. Regresé a casa caminando más despacio de lo normal, como si mis piernas fueran dos trozos de madera húmeda que se negaban a seguir el ritmo de mi corazón. Sentía la tarde como una sombra pesada sobre la espalda. Cada frase del documento firmado por Laura seguía repitiéndose en mi cabeza, golpeando, arañando, desgarrando. Desajustes emocionales, inestable, riesgo para el menor. Nada podría haberme preparado para semejante traición. Y aún así, algo dentro de mí sabía que esto no había sido impulsivo. Laura no era impulsiva, era estratégica, era calculadora. Mientras subía los últimos escalones hacia mi casa, la voz de mi nieto, esa voz dulce que me llamaba abue, sonó como un recuerdo lejano, casi irreal. ¿Qué podía haber llevado a su madre a escribir algo tan cruel? ¿Qué estaba intentando lograr? Cerré la puerta y me quedé de pie un momento, respirando hondo, sintiendo cómo la soledad de la casa me rodeaba, tibia y silenciosa, como si el mundo quisiera darme unos segundos para procesarlo todo. Pero no tenía tiempo para procesar. Necesitaba respuestas. Tomé el teléfono y marqué el número de mi hijo, Daniel. Respondió al cuarto timbrazo. «¿Mamá?» Su voz sonó desconectada, distraída. «Daniel, necesito hablar contigo. Es urgente». Hubo una breve pausa. «Mamá, estoy en el trabajo. ¿Puede esperar?» «No», respondí con firmeza. «Acabo de venir de la escuela». Silencio. Uno largo. Uno que me confirmó que él ya sabía algo. «¿Qué pasó?», dijo finalmente. Me mordí el labio. «Tu esposa firmó un documento prohibiéndome retirar a Diego». Daniel exhaló profundamente, como si hubiera estado esperando este momento. «Mamá, por favor no hagas una escena de esto». «¿Una escena?» Mi voz se quebró. «Daniel, ella escribió cosas horribles sobre mí, falsedades, acusaciones». «Mamá», sonó cansado, derrotado. «Laura dijo que últimamente estabas muy alterada». Sentí un hachazo. «¿Tú también crees eso?» «No lo sé», susurró. «Solo quiero evitar problemas». No pude decir más. Colgué. No confiaba en mí lo suficiente como para defenderme. No dudó ni un segundo en creerle a ella. Mi propio hijo. Un temblor me recorrió los brazos. Me senté en el sofá, respirando rápido, mordiéndome la ira, tragando las lágrimas. Pero en ese momento, como si el mundo quisiera darme una luz en medio de tanta oscuridad, recordé algo. La maestra, la señorita Jimena. Ella siempre había sido cercana a mi nieto. Siempre decía que era un niño sensible, reflexivo, inteligente. Y yo sabía que, si había alguien que pudiera decirme si algo raro estaba pasando, era ella. Me levanté, tomé mi bolso y regresé a la escuela. El edificio seguía abierto, aunque ya no quedaban niños. El eco de mis pasos en el pasillo vacío me recordó mis propios días como madre joven, cuando venía por Daniel y él corría a mis brazos. Respiré hondo antes de tocar la puerta de la sala de tercer grado. «Señora Valverde», dijo la maestra al verme. «¿Está bien?» La directora me comentó algo. «Necesito hablar con usted», respondí con honestidad. «Por favor». Jimena me invitó a pasar. Su salón olía a lápices de colores y papel recién recortado. Sobre una mesa lateral había dibujos que reconocí. Figuras torpes, trazos grandes, colores fuertes. Dibujos de mi nieto. Me acerqué. Y lo que vi me heló la sangre. En uno de ellos, Diego había dibujado una casa partida por la mitad. De un lado estaba él, y del otro,
2 figuras más grandes que parecían gritar. En otro dibujo, él estaba sentado con la cabeza baja, mientras una figura femenina alta levantaba un dedo acusador. En un tercero había escrito: «No quiero que griten más». Sentí un nudo en la garganta. «Jimena», susurré, «¿mi nieto está bien?». Ella me miró con tristeza. «Diego es un niño sensible, muy sensible. Últimamente ha estado diferente». «¿Diferente cómo?». «Retraído, nervioso, se asusta si alguien alza la voz». Y se acercó a otro dibujo, donde Diego había hecho un corazón partido. Dejó de hablar de su mamá. Antes lo hacía mucho. Ahora la evita. Mis manos se apretaron. «¿Usted cree que...?» Jimena me interrumpió con suavidad. «No puedo hacer afirmaciones sin pruebas, pero sí puedo decirle que algo lo está afectando profundamente. Y no es la escuela». Mi respiración se volvió irregular. «¿Le ha dicho algo? ¿Ha comentado algo sobre mí?». Jimena negó. «Lo único que menciona es que extraña estar con usted. Mucho. Y que tiene miedo de que ya no lo deje verla». Ese golpe fue directo al alma. «La nuera», susurré. «Laura escribió cosas terribles. Me está alejando de él». Jimena apretó los labios. «No sé qué está pasando, pero su nieto necesita estabilidad emocional. Necesita a alguien que lo quiera de verdad». «Yo lo amo», respondí con el corazón en la mano. «Yo daría la vida por él, y él lo sabe», dijo ella. Nos quedamos en silencio un momento. Jimena miró alrededor, verificando que nadie escuchara. Se acercó a su escritorio y abrió un cajón. Sacó una carpeta amarilla, cuidadosamente organizada. Sacó 2 hojas. «Diego ha escrito pequeñas frases en su cuaderno. No debería mostrarle esto, pero creo que necesita verlo». Me entregó las hojas. La primera decía: «A veces quiero irme corriendo». La segunda: «Mi mamá dice que la abuela es mala, pero yo no quiero creerla». La tinta estaba un poco corrida. Había lágrimas sobre esa página. Lo sentí. Me llevé las manos al rostro. «Dios mío», susurré. Jimena me tocó el hombro. «Hay algo más». «¿Qué?». El martes pasado, su nuera llegó furiosa a la escuela. Insistió en hablar conmigo. Me dijo que yo no debía permitir que su hijo se acercara tanto a usted. Fue agresiva, extrañamente agresiva. Mi corazón latió con fuerza. ¿Le dijo por qué? Solo repitió una frase: «La vieja quiere envenenarle la cabeza a mi hijo». Sentí un escalofrío recorrerme. Laura no solo estaba mintiendo, estaba construyendo una narrativa. Estaba creando un caso en mi contra. Jimena continuó: «Señora Valverde, tenga cuidado. Algo en la actitud de su nuera no es normal». «Lo sé», respondí, «pero esto ya no es solo contra mí. Es contra mi nieto». Guardé las hojas en mi bolso con la certeza absoluta de que acababa de iniciar un camino sin retorno. Mientras salía de la escuela, con la tarde apagándose lentamente, tomé una decisión. Voy a descubrir qué está tramando Laura, y no voy a permitir que le destroce la vida a mi nieto. Esa noche casi no dormí. Me acosté temprano, sí, pero di vueltas en la cama como si estuviera sobre brasas. Cada vez que cerraba los ojos, veía los dibujos de Diego, la casa partida, las figuras que parecían gritarle, el corazón roto, la frase «no quiero que griten más». Cada trazo llevaba miedo, miedo de verdad, no el miedo infantil a un monstruo imaginario. Era miedo real, profundo, aprendido. El sol apenas asomaba cuando me levanté. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente ardía con preguntas que no podían esperar. Si algo malo estaba pasando con Diego, yo no iba a quedarme sentada viendo cómo la vida lo aplastaba. Nunca lo hice con mi hijo, mucho menos con mi nieto. Mientras preparaba café, me descubrí temblando. Y no era por la taza caliente entre mis manos, era por la certeza que se abría paso dentro de mí. Laura no actuaba por capricho, no era solo un ataque contra mí, era algo más grande, más oscuro, algo que tenía consecuencias para el niño. A las 9 decidí volver a la escuela. Necesitaba hablar con Jimena otra vez, aclarar algunos detalles, ver si ella sabía algo más que pudiera ayudarme a entender el cuadro completo. La escuela estaba en su ritmo habitual de la mañana. Niños corriendo, padres despidiéndose a la carrera, maestras organizando grupos. Pero al verme, Jimena levantó la mano en un gesto de invitación. «Señora Valverde», me dijo al acercarme, «me alegra verla. Estuve pensando en usted y en lo que hablamos ayer. Yo también había pensado en ella, y en Diego, y en las lágrimas secas sobre sus cuadernos. Jimena, necesito hacerle algunas preguntas más», dije con voz baja.
No quiero meterla en problemas, pero yo necesito entender qué está pasando. Ella miró alrededor con cautela, como si el aire pudiera estar escuchándonos, y luego me hizo una seña. Venga conmigo. Fuimos a la biblioteca pequeña de la escuela. Cerró la puerta. La luz que entraba por las ventanas era suave, casi cálida, pero el ambiente tenía la tensión de un interrogatorio. Jimena se sentó delante de mí. ¿Qué quieres saber?, preguntó con seriedad. Respiré hondo. Ayer me mostró los dibujos de Diego y las frases. ¿Hay algo más? ¿Algo que no me haya dicho? Jimena entrelazó las manos. Había algo que dudaba en decir. Lo vi en la forma en que miraba el piso, en cómo apretaba los labios. Señora Valverde, necesito ser cuidadosa. Hay cosas que, si digo sin pruebas, pueden costarme el trabajo. Lo entiendo, respondí. Pero soy la abuela de Diego. Si algo lo está lastimando, tengo derecho a saberlo. Jimena suspiró. Diego no es un niño que se queje. Nunca lo fue, pero desde hace semanas está retraído, silencioso. Tiene momentos de lucidez y luego se queda mirando la ventana, como si estuviera lejos. Los niños perciben más de lo que creemos. Absorben el ambiente de su casa. Mi corazón se apretó. ¿Hace cuánto nota esto? ¿Un mes? Tal vez un poco más. ¿Y coincide con algo? Ella asintió lentamente. Su nuera comenzó a venir a la escuela con más frecuencia, pero no a acompañarlo, sino a vigilarlo. Me quedé fría. ¿Vigilarlo? Sí, continuó. Se quedaba parada en la puerta del aula, mirando cada movimiento. Preguntaba qué decía, con quién hablaba, qué comía. Había días en que llegaba molesta, días en que llegaba como si no hubiera dormido. Mi respiración se aceleró. Laura siempre tuvo un temperamento fuerte, pero esto sonaba distinto, sonaba obsesivo. Hubo un día, añadió Jimena, en que Diego no quería irse a casa. Sentí un escalofrío. ¿Qué dijo? Nada. Se abrazó a una silla y lloró en silencio. Cuando lo llevé afuera, ella lo tomó fuerte del brazo. Yo intervine, pero me dijo que era un castigo por malcriadeces. Mis manos se apretaron sobre mis rodillas. ¿Castigo? ¿Por qué? No quise preguntar, susurró Jimena. Ella estaba fuera de sí, como si algo la estuviera consumiendo por dentro. Una parte de mí quería llorar, la otra quería gritar. Jimena, dije con voz temblorosa, ¿cree que mi nieto está siendo maltratado? Ella cerró los ojos unos segundos. Cuando los abrió, había tristeza en ellos. Creo que está viviendo en un ambiente hostil y creo que la persona que debería protegerlo está descargando su frustración en él. Sentí un vacío caer en mi pecho como un peso de plomo. ¿Y mi hijo?, susurré. ¿Ha venido? Sí, respondió Jimena, pero siempre parece desconectado. A veces está presente en cuerpo, pero no en mente, como si estuviera atrapado. Esa palabra me dejó helada, porque eso era exactamente como yo lo había visto en los últimos meses. Atrapado, ausente, lejos. Jimena, pregunté, ¿usted conoce a alguien llamado Mara? Ella parpadeó. Mara, sí. Una vez la escuché. ¿Dónde? En una llamada. Su nuera estaba hablando en voz baja, furiosa. Dijo algo como, «No te preocupes, Mara. Yo la voy a borrar de la vida del niño». Mi piel se erizó por completo. ¿La escuchó decir eso? Sí, dijo, avergonzada. Fingí no haber oído. Tenía miedo de intervenir donde no debía. Me llevé las manos a la boca. Era peor de lo que imaginaba. Laura no solo estaba manipulando la narrativa en mi contra, no solo me estaba difamando, estaba intentando borrarme. Jimena entonces sacó algo de su bolsillo. Esto lo encontré ayer. Estaba debajo del pupitre de Diego. No sé si lo escribió él, pero lo parecía. Me entregó una pequeña hoja doblada en 4. La abrí con cuidado. Había escrito con letra infantil: «No me dejan decirle a la abuela que la extraño. Mamá se enoja si hablo de ella». Sentí un nudo formarse en la garganta. Las lágrimas quemaban detrás de mis ojos. Levanté la vista. Jimena me observaba con una mezcla de compasión y preocupación. «Señora Valverde», dijo, «hay algo muy serio pasando en esa casa». Asenté lentamente, con el alma rota, con la certeza absoluta. Y voy a descubrir qué es. Salí de la escuela con la hoja apretada en mi mano. Sin darme cuenta, la arrugué contra mi pecho. La batalla había comenzado, y por mi nieto estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera. Volví a casa con la sensación de que el mundo se había vuelto más estrecho, más oscuro y más hostil.
Cada paso que daba parecía un recordatorio de que algo se estaba desmoronando a mi alrededor, y aunque no pudiera verlo del todo, ya lo sentía en los huesos. Con cada nueva pieza descubierta, Laura se volvía más peligrosa, más impredecible, y lo que más miedo me daba no era lo que estaba haciendo conmigo, sino lo que estaba haciendo con mi nieto. Apenas llegué, dejé el bolso sobre la mesa y me quedé un momento quieta, respirando profundamente. El silencio de la casa, que siempre había sido un refugio, ahora me apretaba el pecho. Busqué en el cajón un pequeño cuaderno donde siempre anotaba detalles importantes, fechas, frases, sospechas. Y ahí, entre mis apuntes de días anteriores, resaltaba un nombre que se repetía: Mara, Mara. Una palabra corta, pero tan cargada de significado como un trueno silencioso. La maestra lo había confirmado. Laura había hablado con alguien llamado así, alguien que la incitaba, alguien que la envenenaba, alguien que quería borrarme de la vida de mi nieto. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde había salido? ¿Y por qué tenía tanto poder sobre mi nuera? Me quedé mirando la hoja que Diego había escrito, esa confesión escrita con letra temblorosa. Mamá se enoja si hablo de ella. La arranqué del bolsillo y la puse sobre la mesa. Era la prueba de que Diego estaba atrapado, de que el silencio lo estaba matando por dentro. Saqué mi teléfono. Dudé un instante, pero finalmente marqué el número de Daniel. No me respondió, pero esta vez no iba a dejarlo escapar. Le envié un mensaje. Daniel, necesito hablar contigo hoy. No puedo esperar más. Es por tu hijo. 15 minutos después, sin respuesta, tomé mi abrigo y salí de la casa. No podía quedarme quieta. No podía esperar. Tenía que actuar. El camino hacia la casa de Daniel se me hizo eterno. Al llegar, toqué el timbre con fuerza. La puerta no tardó en abrirse, pero no fue él quien apareció. Fue Laura. Estaba despeinada, con los ojos hinchados, como si hubiera llorado o no hubiera dormido. Me miró con una mezcla de odio y sorpresa. «¿Qué haces aquí?», escupió. «Necesito hablar con Daniel». «No está». «Pasaré». «No pasarás», respondió, bloqueando la entrada con el cuerpo. Algo en su postura me puso alerta. Estaba temblando ligeramente, y su respiración era irregular, casi agitada. «Laura», dije con calma fingida, «solo quiero saber qué está pasando». Ella rió, una risa seca y nerviosa. «¿Ah, sí? ¿Ahora te preocupa?» «Siempre me ha preocupado mi nieto». «Tú lo único que haces es manipular», dijo, clavándome los ojos. «Quieres ponerlo en mi contra, igual que hiciste con Daniel». Me quedé helada. «¿Cómo dices?» «Él me lo contó», respondió ella. «Me dijo que tú siempre has tratado de meterle ideas, que lo haces sentir culpable por no estar contigo». «Mentira. Total y absoluta. Daniel jamás diría algo así», respondí. «¿Quieres apostar?», dijo, cruzándose de brazos. «Él sabe que eres inestable, que eres una carga emocional, y no voy a permitir que arruines a mi hijo como arruinaste al tuyo». Sentí un latigazo en el pecho. Mis labios temblaron. «Laura, mírame», dije suavemente. «¿Qué te está pasando?». Por un instante vi un destello en sus ojos, un destello de algo parecido a miedo, pero desapareció al instante. «Vete de mi casa», escupió, y cerró la puerta en mi cara. Me quedé ahí, inmóvil, sintiendo como si me hubieran arrancado un pedazo del alma. Me alejé unos pasos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Entonces, mientras caminaba hacia mi auto, escuché un sonido. El timbre de un teléfono dentro de la casa, seguido de la voz de Laura, alterada, gritando: «¿Por qué me llamas ahora? Te dije que no me marcaras mientras esté sola». Me detuve. Aguzé el oído. «¿Qué quieres que haga? No puedo más. Se está dando cuenta de todo». Mi corazón empezó a latir como si quisiera escapar de mi pecho. «Mara, escúchame. Esto se está saliendo de control. Mara». Otra vez. Ese nombre. Me acerqué. Intenté escuchar un poco más, pero un portazo abrupto me hizo apartarme de la ventana. Regresé a casa casi corriendo. Tenía que entender quién era esa mujer. Me senté frente al computador. Busqué el nombre Mara Molina. Luego Mara plus Laura. Nada. Busqué en redes sociales. Cientos de perfiles. Demasiada gente. Intenté otra cosa. Fui al perfil de Laura. Sus publicaciones estaban llenas de fotos de viajes, de cenas, de ropa cara. Pero entre ellas había una foto vieja, muy vieja, de hace más de 10 años, y ahí a su lado
Abrazándola con efusividad estaba una mujer de cabello negro, ojos claros y sonrisa amplia. El pie de foto decía: «Con mi hermana favorita, mi todo». Me quedé sin aire. La mujer se llamaba Mara, la misma Mara con la que Laura discutía, la misma que le ordenó borrarme, la misma cuya sombra estaba detrás de todo. Pero había algo más. Al abrir las fotos, una por una, me di cuenta de que todas las publicaciones de Laura con ella se detenían hace 3 años, de repente, sin explicación, y luego encontré un comentario perdido, escrito por alguien más. «Qué pena lo de tu hermana, Laura, que se recupere pronto». Mi corazón comenzó a golpearme el pecho. ¿Recuperarse de qué? Busqué más, y en una publicación antigua encontré una frase inquietante. «Nada volverá a separarnos. Ahora somos una familia de verdad». Pero la fecha coincidía exactamente con el momento en que Laura comenzó a comportarse distinto con Diego. Entonces lo vi claro, como si un velo se hubiera levantado. Mara no era solo la hermana de Laura, era su obsesión, su referencia, su influencia tóxica, la mano invisible detrás de todo. Y Laura era una mujer dominada por su hermana, o por su sombra, o por su pasado. Mi respiración se aceleró. Una pieza final encajó cuando vi una noticia antigua en un portal local. Mujer involucrada en fraude y retención ilícita. Se busca a su cómplice familiar. La mujer era Mara, y su cómplice nunca había sido identificado, pero ahora lo sabía. Era Laura, y yo estaba en medio de algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginé. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo el pulso en mis sienes, y susurré: «Laura, ¿qué demonios estás haciendo con mi familia?». No pude dormir esa noche. Me quedé mirando el techo durante horas, con la luz apagada, escuchando los ruidos de la casa como si fueran advertencias. Cada crujido, cada golpe del viento contra las ventanas, cada movimiento del refrigerador me hacía pensar en Laura, o peor aún, en Mara, esa mujer que había aparecido de repente en mis búsquedas digitales como una sombra del pasado, una sombra peligrosa. Cuando el amanecer finalmente empezó a pintar la habitación de un gris opaco, supe que no podía seguir esperando. Diego estaba en riesgo, y yo no podía permitir que la vida lo consumiera igual que a tantas otras víctimas de ambientes tóxicos y secretos familiares. Tenía que moverme. Me levanté con un nudo en el estómago. Preparé café, aunque sabía que no me entraría ni un sorbo. Me senté en la mesa, encendí mi teléfono y revisé las fotos guardadas, las notas de Diego, los pantallazos de las publicaciones de Laura y su hermana, cada detalle que había encontrado la tarde anterior. La imagen de Laura abrazando a Mara, con esa sonrisa forzada, seguía clavada en mi mente como una advertencia silenciosa. Sabía que no podía enfrentar sola algo tan grande. Sabía que tenía que hablar con Daniel y hablar con alguien más. Tomé el bolso, guardé las hojas con las frases de Diego, el dibujo de la casa partida y salí al patio para tomar aire. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Un número desconocido. No contesté. Volvió a sonar. Seguí sin contestar. A la tercera llamada, el miedo pudo más que el silencio. Respondí. «¿Hola?», pregunté con la voz más firme que pude. Hubo un segundo de silencio, y luego lo escuché. Una voz femenina, ronca, seca, casi un susurro. «Deje de buscar». Mi corazón se detuvo un instante. «¿Quién habla?». «Solo deje de buscar, si quiere proteger a su nieto». Me quedé helada. «¿Qué le hicieron? ¿Qué le están haciendo?». «Nada», respondió la voz. «Aún no. Pero si usted sigue metiendo la nariz donde no debe». La frase quedó flotando, como una amenaza colgada del aire. «¿Eres Mara?». Silencio. Después, una risa suave, fría, vacía. «Está más cerca de la verdad de lo que piensa, señora Valverde. Por eso tiene que parar». «No voy a parar», dije, sintiendo la rabia subir como fuego. «Nadie me va a separar de mi nieto». «Entonces, aténgase a las consecuencias». Y la llamada terminó. Me quedé paralizada, con el teléfono en la mano y un temblor que me subía por los brazos hasta la mandíbula. La amenaza había sido clara, directa, personal, y venía de alguien que sabía exactamente quién era yo. Respiré profundamente, tratando de contener el pánico. Necesitaba moverme, salir, buscar ayuda. Cerré la puerta con llave y caminé con prisa hacia la calle. Iba directa a la comisaría, pero antes tenía que pasar por la escuela. Necesitaba ver a Jimena. Necesitaba verificar que Diego estuviera bien ese día,
que hubiera ido, que alguien lo estuviera vigilando. Cuando llegué, la directora estaba en la entrada. Me vio y se acercó rápidamente. «Señora Valverde», justo iba a llamarla. «¿Qué pasó?», pregunté con la garganta seca. «Diego llegó extraño hoy», callado. No respondió a la bienvenida de su maestra, y cuando le pregunté si todo estaba bien, solo bajó la mirada. Sentí un pinchazo en el alma. «¿Dónde está ahora?» «En clase. Quiero hablar con la maestra». «Por supuesto». Jimena me recibió con la misma expresión preocupada que llevaba desde hace días. «Elena, algo está mal». Hoy Diego pegó un brinco cuando otro niño gritó jugando. Ha estado nervioso. Se toca los dedos cuando algo lo incomoda. Me acerqué al pupitre pequeño donde él se sentaba, y lo vi. Una esquina del cuaderno sobresalía, una hoja doblada. Miré a Jimena. Ella asintió. Tomé la hoja, la abrí y leí. «Abue, hoy no quiero ir a casa. No quiero que mamá se enoje otra vez». El mundo se me derrumbó. Mis manos temblaron. Mi corazón golpeaba sin control. Jimena me sujetó el brazo, preocupada. «Elena, ¿está bien?» «No», susurré. «No lo estoy». Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Guardé la nota en mi bolso y caminé hacia la salida de la escuela, sintiéndome como si cada paso me metiera más en la boca de un lobo que llevaba meses hambriento. Tenía que hablar con Daniel. Tenía que hacerlo ahora. Lo llamé. 1, 2, 3 veces, hasta que finalmente respondió. «Mamá, ¿qué pasa ahora?» «Daniel», dije con la voz rota, «necesito verte. Es urgente. Estoy en el trabajo. No me importa dónde estés. Si no vienes, yo iré». Silencio. «Está bien», cedió. «Te veo frente al parque. Dame 10 minutos». Colgué. Tomé mi bolso, el dibujo de la casa partida, las frases, la nota del día de hoy y caminé hacia el parque. No sabía qué iba a decir, pero sí sabía esto. Daniel tenía que ver la verdad con sus propios ojos. Llegué. Él ya estaba ahí, pero lo que vi me heló la sangre. Daniel estaba sentado en una banca, pálido, con los ojos hundidos, y con el teléfono en la mano temblando. Me acerqué rápido. «Daniel, ¿qué ocurre?» Él tragó saliva, incapaz de hablar. «¿Daniel? ¿Mamá?», susurró finalmente. «Acabo de recibir un mensaje de Laura». Me mostró la pantalla. Era un mensaje corto, frío, directo. «Si vuelves a dejar que tu madre se meta en esto, te quitaré a Diego para siempre». Sentí que el aire desaparecía. La guerra ya no era silenciosa. Acababa de comenzar a gritar. Daniel seguía con el teléfono en la mano, mirándolo como si acabara de ver una sentencia de muerte. Su respiración era corta, superficial. Sus dedos temblaban. Para un hombre que siempre había tenido apariencia firme, verlo así me rompió el alma. Me acerqué despacio, temiendo que cualquier movimiento brusco lo hiciera desmoronarse del todo. «Daniel, mírame», le pedí suavemente. Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, cansados, como si llevara meses luchando contra algo que apenas ahora me estaba dejando ver. «¿Qué está pasando en tu casa?», pregunté. Daniel tragó saliva con dificultad. «No lo sé, mamá. No sé qué le pasa a Laura. No sé por qué hace esto». Todo empezó de golpe. Yo sabía que no había sido de golpe. Había sido el regreso de Mara. Lo que aún no entendía era por qué mi hijo se había dejado arrastrar tan profundamente. «Daniel», insistí, «¿Laura te está amenazando a ti también?» Él evitó mi mirada. Fue suficiente para confirmarlo. «¿Qué te dice?» «Que», respiró hondo, «que si no hago lo que quiere, me quitará a Diego». Un frío me recorrió el cuerpo. «¿Te amenazó con eso?» «Sí», susurró él. «Y tú sabes cómo funcionan estas cosas, mamá. Si ella dice que soy un mal padre, si dice que no estoy mentalmente estable, si presenta pruebas», me miró con desesperación, «podrían creerle». Entendí entonces que mi hijo no estaba actuando por cobardía, estaba actuando por terror. Laura no lo tenía dominado por amor, lo tenía dominado por miedo. «Daniel», dije con voz firme, «Diego está sufriendo». Lo vi, Jimena lo vio, la escuela lo ve. Él tiene miedo. Esta situación es insostenible. Él apretó los labios, luchando contra sus propias lágrimas. «Lo sé, mamá, lo sé, pero no sé cómo sacarlo de ahí sin que Laura, sin que ella me destruya». «Ella ya te está destruyendo», respondí. Daniel bajó la cabeza. «Quise hablar contigo antes», dijo, con la voz desgarrada,
Pero Laura revisa mis mensajes, mis llamadas. Ella encontró una vez un mensaje que te envié y me acusó de escuchar tu veneno. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Mi hijo, susurré tocándole la mejilla. No estás solo. Pero él retrocedió un paso pequeño, casi imperceptible, pero lleno de dolor. No, mamá, dijo negando con la cabeza. No puedo arrastrarte conmigo. Si te metes más, ella puede lastimarte. Me quedé helada. Ese último temblor en su voz me dio la certeza de que Laura no solo estaba siendo violenta emocionalmente. Había algo más, algo que Daniel temía demasiado. ¿Laura te ha lastimado físicamente?, pregunté. Él se quedó en silencio. El silencio fue la respuesta, una respuesta que me hizo estremecer por dentro. Daniel, susurré. Hijito. No importa, dijo rápido. Lo único que importa es Diego. Él no merece crecer con esto. Me acerqué más, decidido a darle fuerza, pero antes de que pudiera decir algo más, mi teléfono vibró. Un mensaje, de la escuela. Era Jimena. Elena, encontramos algo más en la mochila de Diego. Necesito que venga de inmediato. No espere hasta mañana. Mi corazón se aceleró. Me puse de pie de golpe. Daniel se levantó también. ¿Qué pasó? No lo sé, respondí. Pero tengo que ir. Voy contigo, dijo él rápidamente. Por primera vez en mucho tiempo, caminamos juntos hacia mi auto. No como madre e hijo distanciados, sino como dos personas que sabían que un niño inocente nos necesitaba desesperadamente. Llegamos a la escuela. Jimena nos esperaba en la entrada, con una expresión que me heló desde la distancia. Gracias por venir tan rápido, dijo, sin perder tiempo. Nos condujo al salón vacío. El eco de nuestros pasos sonaba como un recordatorio de que ese espacio, que normalmente estaba lleno de risas y voces infantiles, ahora era el escenario de algo que nos iba a romper por dentro. Sobre la mesa del maestro había una hoja doblada. La encontré en su estuche, explicó Jimena. Creo que deben verla. Me acerqué con manos temblorosas. Desdoblé la hoja. Era un dibujo, uno que nunca hubiera querido ver. Diego había dibujado a una mujer grande y oscura. Su cabello estaba levantado como llamas y tenía la boca abierta, gritando. Frente a ella había una figura pequeña encogida, tapándose los oídos, su nieto. Y a un lado, con letras torcidas, había escrito: «Ella dice que si hablo, la abuela se va para siempre». Sentí que el aire se me escapaba. Daniel se quedó sin palabras. Jimena apretó los labios con fuerza. «Esto es abuso emocional», dijo con voz firme. «Y es grave, muy grave». Daniel se tapó el rostro con ambas manos. «Dios, mi hijo». Me volví hacia él. «Vida mía», le dije, «ya no puedes seguir callando. Ya no puedes seguir permitiendo esto. Diego te necesita fuerte. No puedes protegerlo si te quedas paralizado». Él respiró hondo. Su respiración era la de alguien que llevaba años conteniéndose. «Tienes razón», susurró. «¿Estás listo para decir la verdad?» «Sí». Jimena entonces hizo algo que no esperábamos. Abrió un cajón. Sacó un pequeño dispositivo rosado, una grabadora infantil. «Esto estaba en la mochila también», dijo. «Y contiene audios. Muchos». La sangre me dejó la cara. «¿De quién son?» «De Diego», respondió ella. Jimena presionó el botón de reproducción. Al principio, solo escuchamos respiraciones suaves. Luego, una vocecita temblorosa. «Abue, yo quiero verte. Pero mamá dice que eres peligrosa». Mi corazón se rompió. Otro audio. «Ayer mamá gritó otra vez. Me dijo que si hablo, la abuela va a desaparecer». Daniel se desplomó en una silla, sosteniéndose la cabeza. Tercer audio. «No quiero que griten más. No quiero que peleen. No quiero que Abue se vaya». Me llevé ambas manos a la boca para no gritar. Jimena detuvo la grabación. Tenía los ojos brillosos. «Esto es suficiente para hacer una denuncia formal». Daniel se levantó con una determinación distinta, un fuego nuevo en los ojos. «Lo haremos», dijo, «ahora mismo». Pero antes de que pudiéramos movernos, alguien golpeó la puerta del salón, fuerte, insistente, amenazante. Jimena se puso tensa. Daniel también. Yo reconocí el ritmo de esos golpes. 3 golpes, pausa, 2 golpes, pausa. Era Laura. Había llegado, y sabía que estábamos allí. Los golpes en la puerta del salón resonaron como truenos. 3, pausa, 2, pausa. Un ritmo que yo conocía bien. El ritmo de Laura cuando estaba al borde de perder el control. Daniel se levantó de inmediato, con el rostro desencajado.
Jimena dio un paso hacia atrás, como si instintivamente supiera que lo que estaba por entrar no era solo una persona, sino un torbellino de furia. «No abran», susurré, levantando la mano, pero los golpes continuaron, más fuertes, más violentos. «¡Daniel!», gritó Laura desde afuera. «¡Abre esta maldita puerta ahora mismo! ¡Sé que están ahí!». Su voz estaba rota, desesperada, o peligrosa, muy peligrosa. Daniel me miró, indeciso entre obedecer su impulso de hijo o el miedo que ya le conocía en los ojos. «No la abras», repetí con firmeza. «No mientras Diego no esté aquí, no mientras ella esté así». Pero Laura no esperaba nuestra decisión. La manija giró bruscamente. Jimena corrió hacia la puerta para bloquearla, pero Laura empujó con tal fuerza que la maestra casi perdió el equilibrio. Entró hecha una furia, el cabello desordenado, los ojos hundidos, el maquillaje corrido, y una expresión que dejaba claro que ya no ocultaba nada. «¿Qué están haciendo?», gritó, mirando a Daniel primero, luego a mí, y finalmente a Jimena. «¿Qué demonios están tramando aquí?». Daniel dio un paso al frente. «Laura, cálmate». «No me pidas que me calme», escupió ella. «Me mentiste. Me dijiste que irías al trabajo, y en cambio estás aquí, con ella». Señaló a Jimena como si fuera una intrusa en su propia vida. Yo avancé un poco, tratando de controlar la escena. «Laura, solo queremos hablar». «¿Hablar?», rió, una risa vacía, rota. «Tú no hablas, Elena. Tú manipulas. Tú te metes donde no te llaman. Tú siempre estás metiendo tus garras en mi familia». Daniel apretó los puños. «No hables así». «¿Y cómo quieres que hable?», gritó ella, con los ojos abiertos como platos. «Tu madre ha estado detrás de mí por semanas, revisando, preguntando, sembrando dudas, hasta que me quitó a mi hijo». Ese «me» resonó como un martillo contra el metal. «Laura, tú misma estás alejando a Diego», dije con voz firme. Ella me miró con un odio tan profundo que me heló la sangre. «Eres una vieja egoísta. Siempre has estado celosa de mí. Siempre quisiste ser tú la madre de mi hijo. Pero no lo vas a lograr». Jimena, con valentía admirable, decidió intervenir. «Señora Laura, por favor, necesitamos». «¡Cállate!», gritó, girándose hacia ella con una mirada demencial. «Tú tampoco te metas. Tú eres la que lo malcría, la que le llena la cabeza de ideas raras». Jimena palideció. «Laura», dijo Daniel respirando profundamente, «si sigues hablando así, te van a denunciar». «¿Denunciarme?», rió de nuevo. «¿Por qué? ¿Por disciplinar a mi hijo? ¿Por protegerlo de la locura de tu madre?». Yo di un paso más, enfrentándola directamente. «No es disciplina, es abuso». Laura tembló, literalmente. Sus manos se crisparon y su voz salió como un susurro envenenado. «¿Tú me estás llamando abusadora? Estoy diciendo que Diego tiene miedo de ti». «¡Mentira!». Ese grito hizo eco en las paredes del salón. «Diego escribió cosas», dijo Jimena con prudencia. «Y grabó». «¿Grabó?». Laura giró hacia ella con violencia. «¿Qué insinúas? ¿Que mi hijo me está espiando ahora? ¿Eso te enseñó esta vieja?». La rabia en su voz era tan intensa que por un instante pensé que iba a golpear a alguien. Daniel intervino, poniéndose entre ella y Jimena. «No le vas a hablar así a nadie, ¿me oyes?». Ella lo observó con una mezcla de dolor y furia. «Daniel, tú estás bajo su control», me señaló con el dedo tembloroso. «Ella te volvió en contra mía. Ella te envenena». Daniel negó con la cabeza. «No necesito que nadie me diga nada. Tu comportamiento habla solo». Laura se quedó quieta de repente, demasiado quieta, casi como si algo dentro de ella se hubiera roto. «Tú», susurró, «tú también me traicionaste». Y entonces empezó a llorar. Pero no eran lágrimas normales, eran sollozos violentos, convulsivos, desgarrados, como si algo estuviera saliendo de ella de manera involuntaria. Se desplomó en una silla, respirando entrecortadamente. «Ustedes no entienden», dijo entre hipos. Yo solo quiero protegerlo». Me acerqué lentamente. «¿Protegerlo de qué, Laura?». Ella levantó la mirada, y por primera vez en semanas vi miedo, no rabia, no locura, miedo. «De ella», susurró, «de Mara». Sentí un escalofrío que me bajó por la columna. Daniel frunció el ceño. «¿Mara?». «Sí». Laura apretó las manos entre sí. Ella volvió. Sus palabras salían rotas, como si fueran piedras que cargaba en la lengua.
Mara siempre fue la fuerte, la inteligente, la que sabía cómo manejar las cosas, pero cuando la arrestaron, cuando la sacaron de mi vida, yo no sabía qué hacer sola. Me quedé sin piso. Jimena y Daniel estaban en shock. Yo sentí náuseas. ¿Por qué ella está involucrada ahora?, pregunté. Laura me miró como una niña perdida, porque me dijo que si no hacía lo que ella decía, me quitaría a Diego. Daniel dio un paso atrás, horrorizado. ¿Qué? Ella me llama todas las noches, susurró Laura. Me dice qué decir, qué hacer, cómo actuar. Me dice que tú, Elena, eres peligrosa, que si permito que estés cerca de mi hijo, me lo quitarán, que tú vas a destruir mi familia. Mis manos temblaron. Laura, dije suavemente, ¿cuándo fue la última vez que viste a Mara? Ella se cubrió el rostro. Hace 3 meses. Daniel abrió mucho los ojos. Pero mamá dijo que ella estaba todavía... ¡No!, gritó Laura desesperada. Yo voy a verla a escondidas. Ella vive en una casa vieja. Yo voy sola. Daniel y yo nos miramos. Fue un silencio largo, brutal, revelador. Jimena fue la primera en reaccionar. Señora, ¿puede decirnos dónde vive esa mujer? Laura levantó la vista, con lágrimas que le caían sin control. Sí, necesitamos saberlo, dije. Laura tomó aire, y finalmente lo dijo. Mara vive en el barrio Las Encinas, en la casa donde todo empezó. Mi corazón dejó de latir un segundo. ¿Qué casa?, pregunté. Laura susurró una frase que nos heló. La casa donde se escondió cuando huyó de la policía. Cuando Laura pronunció esas palabras, la casa donde se escondió cuando huyó de la policía, sentí como el mundo se reducía a un punto frío y estrecho dentro de mi pecho. La mirada de Daniel reflejaba el mismo terror. Jimena se quedó inmóvil, como si todo su cuerpo hubiera comprendido antes que su mente la gravedad de lo que acabábamos de escuchar. Laura temblaba. Ya no gritaba, ya no atacaba, ya no mostraba los dientes como un animal acorralado. Ahora parecía exactamente eso, una mujer atrapada, manipulada y rota por una sombra que llevaba demasiado tiempo alimentándose de sus miedos. Necesitamos ir a esa casa, dije finalmente. Daniel me miró como si me hubiera vuelto loca. ¿Ir ahí? Sí, tenemos que ver qué está pasando realmente. Necesitamos pruebas, Daniel. Necesitamos saber qué clase de control tiene Mara sobre Laura. Jimena intervino con voz suave pero firme. No pueden ir solos. Esto podría ser peligroso. Lo sé, respondí, pero mi nieto está en riesgo. Mi hijo también. Y yo no puedo seguir esperando a que algo peor suceda. Laura cerró los ojos con fuerza y dejó escapar un sollozo desgarrador. Ella no siempre fue así, susurró. Cuando éramos niñas, Mara me defendía de todo. Me protegía, como si yo fuera lo único que tenía. Pero después del juicio, después de que la descubrieron. ¿Descubrieron qué?, pregunté. Laura se llevó las manos al rostro, respirando hondo. Fraude, robo, chantaje. Ella siempre tenía un plan, siempre manipulaba. Yo nunca quise seguirle el ritmo, pero cuando cayó, me culpó. Dijo que la traicioné, que la dejé sola. Su voz se quebró. Y cuando salió, vino directamente a mí. Daniel se sentó, como si sus piernas ya no pudieran sostenerle el peso de esa verdad. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó él, con un dolor profundo en los ojos. Porque ella me había dicho que si tú te enterabas, me quitaría a Diego. Ella conoce gente, tiene contactos. Yo no sabía qué podía hacer. Laura rompió en llanto. Me acerqué lentamente y puse una mano sobre su hombro. Por primera vez en años, no vi a mi enemiga. Vi a una mujer perdida. Laura, dime la dirección exacta, pedí, con la voz más serena que pude. Ella respiró hondo y la dijo, casi en un susurro. Calle Lirio 27, barrio Las Encinas, la última casa del fondo. Jimena tomó nota sin decir palabra. Después de atender la situación en la escuela y asegurarnos de que Diego quedara a salvo por el resto de la tarde, Jimena misma se ofreció para acompañarlo. Daniel y yo subimos al auto. Laura insistió en venir, temblando de miedo, pero decidida. No sabía si era una buena idea, pero tampoco sabía si lo era dejarla sola. Durante el trayecto, las calles se hicieron más estrechas, más vacías, más silenciosas. El barrio Las Encinas parecía detenido en el tiempo, con casas pequeñas y desgastadas, cercas oxidadas y árboles que parecían inclinarse hacia el camino como si quisieran advertirnos algo.
Laura nos guiaba desde el asiento trasero, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en la ventana, como si observar el paisaje le permitiera mantenerse cuerda. Cuando doblamos por la calle Lirio, mi corazón empezó a latir con fuerza. La casa del fondo aparecía ahí, gris, vieja, descuidada. La pintura se caía a pedazos, el jardín estaba lleno de maleza, y las ventanas tenían cortinas oscuras demasiado cerradas. No parecía una casa cualquiera, parecía un escondite. Daniel aparcó unos metros antes. ¿Segura que es aquí?, preguntó. Laura asintió con los ojos vidriosos. Ella siempre apaga las luces. Dice que no quiere que nadie la vea. Dice que todos son enemigos. Sentí un escalofrío recorrerme. Vamos, dije. Nos acercamos lentamente. Cada paso sonaba demasiado fuerte en ese silencio espeso. Cuando llegamos frente a la puerta, noté que estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido recientemente o estuviera esperando que alguien entrara. «Esto no me gusta», susurré. Daniel levantó una mano, pidiéndonos que nos detuviéramos. Escuchó atentamente. No se oía nada, nada salvo el viento moviendo las hojas secas. «Voy a entrar yo primero», dijo. Pero Laura avanzó y lo tomó del brazo con desesperación. «No», susurró temblando. «Ella no le gustan los hombres. Se pone violenta. Deja que entre yo primero». Daniel quedó petrificado. No quería ponerla en peligro, pero tampoco quería arriesgarnos a entrar sin saber qué esperaba adentro. «Laura, no, tú no», dije. «Si ella es tan inestable como dices, tú eres su detonante. Déjame entrar a mí». Laura asintió con un miedo infantil, como una niña obedeciendo a su figura de protección. Y entonces, sin darme tiempo de reconsiderar, abrí lentamente la puerta. El olor fue lo primero que me golpeó. Un olor rancio, a encierro, humedad y algo más. Algo como papeles viejos, café derramado y perfume barato. «¿Mara?», llamé. «Mara, ¿estás ahí?». No hubo respuesta. Entramos con cautela. La casa era oscura, apenas iluminada por una lamparita en el suelo. Había tazas en el piso, ropa tirada, cajas abiertas con documentos amarillentos, periódicos viejos, y fotos, muchas fotos, fotos de Laura, fotos de Daniel, fotos de Diego, y lo peor, fotos de mí. Sentí un frío helado recorrerme. La mesa del centro tenía recortes pegados, textos escritos a mano, y una frase repetida una y otra vez sobre papel. «Ella es el problema. Ella controla. Ella debe desaparecer». Mi sangre se congeló. «¡Dios mío!», susurró Daniel, mirando todo con horror. Laura empezó a llorar silenciosamente. «Lo siento. Yo no sabía que había llegado a esto». Pero mientras intentábamos entender aquel infierno, un ruido seco se escuchó desde una de las habitaciones del fondo. Un golpe, luego otro. Daniel apretó la mandíbula. «¿Quién está ahí?», gritó. Silencio. Nos acercamos lentamente al pasillo, y entonces escuchamos algo que nos paralizó. La voz de una mujer, que susurró nuestro apellido. No era Laura. No era Jimena. No era mi imaginación. Era una voz ronca, que sonaba como hierro raspando madera. Una voz que dijo: «Cordero, por fin viniste». El pasillo estaba tan oscuro que parecía tragarse la poca luz que entraba desde la sala. Daniel respiraba con fuerza a mi lado, cada inhalación más tensa que la anterior. Laura se aferraba al marco de la puerta, temblando como si su cuerpo reconociera la voz antes que su mente. Y yo solo sentía cómo mi corazón martilleaba contra mis costillas, como si quisiera escapar de la caja torácica para poder huir. La voz volvió a sonar, más fuerte, más clara. «Cordero, por fin apareciste». Mi apellido cayendo de esos labios invisibles me erizó la piel. No era casualidad, no era error. Esa mujer sabía quién era yo, sabía que vendría, sabía que tarde o temprano iba a meterme donde ella había cavado un pozo de sombras. Daniel avanzó un paso al frente, tratando de ver algo en la oscuridad. «¿Quién eres?», preguntó, con firmeza pero sin ocultar el miedo. Una carcajada ronca salió del fondo del pasillo. No era una risa normal, era una risa dañada, quebrada, como si hubiera nacido del resentimiento. «Ay, Daniel», dijo la voz, «siempre tan inocente, igual que tu madre». Sentí un golpe directo al estómago. «Muéstrate», ordené, aunque mi voz sonaba menos valiente de lo que quería. Un silencio cortante. Y luego, un crujido de madera. Una figura empezó a moverse en la penumbra. Un paso, otro.
el sonido seco de los pies arrastrándose contra el piso de madera vieja. De pronto, Laura soltó un gemido de terror. «No», susurró. «No salgas, por favor, no salgas». Pero la figura siguió avanzando, y entonces, finalmente, la vimos. Mara, una mujer de rostro anguloso, delgado hasta el punto de parecer enferma. Su cabello negro estaba enmarañado, como si no lo hubiera peinado en días o semanas. Sus ojos eran dos pozos oscuros, hundidos, rodeados de un maquillaje corrido que parecía no haberse lavado desde hacía mucho. Su ropa era vieja, desalineada, pero lo peor no era su apariencia, era la expresión. Una mezcla de furia, lucidez retorcida y triunfo. «Hola, Laura», dijo con un tono casi dulce. Mi nuera retrocedió, cubriéndose la boca. Yo no quería que ellos vinieran», balbuceó. «Te lo juro, no sabía que iban a entrar». Mara ladeó la cabeza, estudiándonos uno por uno. «Pero ya están aquí», dijo con una sonrisa torcida. «Y cuando el destino trae a las personas al sitio correcto, uno debe recibirlas». Daniel dio un paso al frente. «¿Por qué estás manipulando a Laura? ¿Qué quieres de nosotros?» Mara soltó una risa lenta. «Manipular», repitió, como saboreando la palabra. «Qué palabra tan bonita usan los que nunca han visto la verdad». Se acercó un poco más. Yo pude ver algo en sus ojos, una chispa peligrosa, una inteligencia torcida que no descansaba. «Laura y yo somos sangre», susurró. «Yo la protegí durante años, pero ustedes dos», señaló a Daniel y luego a mí, la alejaron de mí, le hicieron creer que era débil, que dependía de ustedes. «Eso no es verdad», respondí con firmeza. «¿No?», Mara rió. «Tú fuiste la primera en juzgarla, la primera en decirle qué hacer, en decirle cómo criar a su hijo. Tú, siempre tú». Sentí un escalofrío. «Yo solo quería ayudar», dije. «Ahí está», dijo ella, chasqueando los dedos. La palabra favorita de las controladoras, ayudar, pero siempre ayuda para obtener algo a cambio. Daniel se interpuso entre ella y yo. «Basta, no vas a seguir hablando así». Mara lo observó como si fuera un insecto. Daniel», susurró con una mueca. «Tan buen niño siempre, pero tan fácil de romper. Laura me contó cómo lloraste cuando pensaste que perderías la casa, cómo te doblegaste cuando ella amenazó con irse. Eres tan manipulable». Mi hijo apretó los puños. Yo puse una mano en su brazo. «No la escuches», susurré. Mara sonrió. Una sonrisa que no contenía ni un gramo de humanidad. «Qué bonito ver cómo lo proteges. Igual que has intentado proteger a Diego, ¿verdad?» Mi respiración se detuvo. «¿Qué sabes tú de mi nieto?», pregunté, con un temblor en la voz. Mara avanzó otro paso, arrastrando los pies. «Sé mucho, más de lo que te imaginas. Lo he escuchado llorar. Lo he escuchado llamarte. Lo he escuchado preguntarle a Laura por qué no te deja verlo. Es un niño inteligente, pero está rodeado de idiotas». Mi pecho ardía. «Eres una enferma», dije, «y vas a pagar lo que hiciste». Ella soltó una carcajada tan áspera que me puso la piel de gallina. «¿Enferma?», preguntó. «Qué palabra tan fácil. Pero sabes, al menos yo acepto lo que soy. Tú, en cambio, tú te escondes detrás de esa máscara de abuela perfecta». Sentí un nudo formarse en la garganta. No iba a permitir que esa mujer me rompiera. No a mí, no frente a Daniel, no frente a Laura. «¿Por qué hiciste todo esto?», pregunté. Mara inclinó la cabeza y suspiró como si se cansara de hablarnos. «Porque Laura me necesitaba», dijo con simpleza. «Porque ustedes no la cuidaron. Porque ustedes la dejaron caer cuando yo no podía estar. Y porque Diego...». Sus ojos brillaron con un destello inquietante. «Es lo único bueno que Laura tiene. Lo único puro. Lo único que no debieron tocar». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Y entonces Mara dijo algo que nos heló a los tres. «Laura me prometió que se quedaría conmigo, que viviría conmigo, que dejaría a Daniel y a ti también, vieja. Pero ustedes empezaron a meterle ideas de nuevo». Daniel retrocedió horrorizado. «¿Laura te prometió eso?». Laura lloraba sin control. Yo solo quería que dejaras de amenazarme», balbuceó. «Yo no iba a hacerlo de verdad, Mara. Mara dio un golpe a la pared con el puño, haciendo que el yeso cayera en polvo. «¡Me mentiste!», gritó. «¡Me usaste! ¡Me traicionaste!». «Igual que ella», señaló hacia mí. La respiración de Mara se volvió errática.
Sus ojos se movían rápido, como si su mente estuviera ardiendo por dentro. «Ya entiendo», susurró con una sonrisa macabra. «Vinieron a encerrarme otra vez, a entregarme, a quitarme lo único que tengo». Daniel levantó ambas manos. «Escucha, nadie te va a hacer daño, pero tienes que...» Mara no lo dejó terminar. Se giró hacia la habitación del fondo, dio 2 pasos y dijo una frase que paralizó mi alma. «Pues si quieren pruebas, se las daré». La puerta del fondo se abrió con un chirrido. Algo, o alguien, estaba allí adentro, y en ese instante supe que el verdadero horror aún no había comenzado. La puerta del fondo se abrió con un chirrido lento, como si la misma madera estuviera resistiéndose a mostrar lo que había detrás. El pasillo se llenó de un olor aún más penetrante que el del resto de la casa, un olor a humedad encerrada, papeles mojados y algo que no pude identificar, pero que hizo que el corazón me diera un vuelco. Daniel me tomó del brazo para impedirme avanzar, pero yo ya estaba demasiado cerca del borde, emocional y físico, como para detenerme. Laura, detrás de nosotros, sollozaba sin control, temblando como si su cuerpo fuese una cuerda tensada, a punto de romperse. Y Mara sonreía. No era una sonrisa humana, era la sonrisa de alguien que cree haber ganado. «¿Quieren pruebas, no?», dijo, arrastrando las palabras como quien ofrece un regalo macabro. «Pues vengan a verlas». Daniel intentó interponerse. «No», dijo con firmeza. «No des un paso más». Pero Mara ya se estaba internando en la oscuridad del cuarto. «¿Crees que no sé lo que piensas hacer, Daniel?», respondió ella sin mirarlo. «Tu madre cree que puedes salvar a todos. Tú crees que puedes ser héroe». Y Laura la miró por encima del hombro con desprecio. Ella nunca creyó nada, solo obedeció. Laura se cubrió el rostro, ahogada en llanto. Yo di un paso hacia la puerta. Daniel me sujetó. «Mamá, por favor». «Tengo que ver», dije, y mi voz no era un ruego, era un fallo final. Mara encendió una lámpara pequeña dentro del cuarto, y la luz amarilla reveló una escena que me heló hasta los huesos. Había fotos, decenas, quizás cientos de fotos pegadas en las paredes descascaradas. Fotos de Diego. Diego en la escuela, Diego jugando, Diego en el parque, Diego entrando a la casa, Diego llorando en su pupitre, mi nieto, fotografiado sin que él lo supiera, seguido, vigilado. ¿Qué hiciste?», susurré, incapaz de respirar del horror. Mara dio un giro lento, orgullosa. Lo observé, quería entenderlo, quería saber si era como tú o como Laura. «Es un niño», grité, sintiendo las lágrimas brotar como fuego. «Un niño muy listo», respondió ella, clavándome la mirada. «Un niño que sabía demasiado, que hablaba demasiado, que no me convenía». Ese «no me convenía» fue como un golpe en el corazón. Daniel perdió el control. «¿Te acercaste a mi hijo?». «Claro que sí», contestó Mara, levantando la barbilla. «Porque Laura no sabe cuidarlo, porque tú eres débil, porque ella me pidió ayuda, porque yo siempre soy la que arregla todo». Se llevó una mano al pecho, como una actriz trágica. «Y porque ninguna de ustedes», señaló a Laura y a mí, «merece tenerlo cerca». Avancé hacia ella sin pensarlo. Daniel me sujetó del brazo, pero yo ya estaba fuera de mí. «Te acercaste a él», repetí, con la voz quebrada. «¿Por qué?». Mara sonrió. «Porque los niños con miedo son más fáciles de moldear». Ese instante desencadenó algo dentro de mí. Un grito silencioso, antiguo, profundo. El grito de una madre que ya había perdido demasiado en la vida. Me zafé de Daniel. Caminé directo hacia ella. «Eres una monstruo», dije, «y no vas a tocarlo nunca más». Mara levantó la mano, no para empujarme, sino para mostrar algo. Un cuaderno, pequeño, celeste, con pegatinas infantiles, el cuaderno de Diego. «Él escribió algo para ti», dijo ella, disfrutando del momento. «¿Quieres verlo?». Me quedé petrificada. Mara abrió el cuaderno por una página marcada. Había un dibujo, un niño pequeño, de pie entre 2 figuras grandes que discutían, y debajo, con letra temblorosa: «Abue, tengo miedo, no quiero que te vayas, no quiero que nada te pase». Sentí que me desmoronaba. «Él está desesperado», susurré. «¿Qué le hiciste?». Mara se acercó tanto que pude oler su perfume barato mezclado con humedad. «Nada que no mereciera», susurró. «Los niños deben aprender a no confiar en extraños». «Yo no soy una extraña», le grité. «Para mí sí», respondió ella, con una calma aterradora. «Y en mi mundo, los extraños sobran».
El estallido llegó entonces. Daniel, en un arranque de ira contenida por meses, la apartó con fuerza, agarró el cuaderno de manos de Mara y lo apretó contra su pecho. «No vuelvas a acercarte a mi hijo», dijo con un temblor que era más furia que miedo. Mara, trastabillando, recobró el equilibrio con los ojos llenos de una furia casi animal. «Ahora te atreves a tocarme», gritó. «Daniel, tú eras el único que me entendía, el único que sabía que Laura no servía para nada». «Yo nunca te entendí», respondió Daniel. «Siempre me diste miedo». Laura rompió a llorar más fuerte. Mara empezó a avanzar hacia nosotros, como si hubiera perdido por completo el control. «Ustedes me quitaron a mi hermana», escupió. «Pero no me quitarán a su hijo. No esta vez. Yo sé dónde está. Sé a qué hora sale, sé a qué hora duerme, sé con quién habla. Él me necesita». Daniel se lanzó hacia ella, pero yo lo detuve. «No», le dije. «Ella quiere que pierdas el control. Eso la favorece». Y entonces hice lo único que podía hacer. Lo único correcto. Lo único que Mara no esperaba. Saqué el teléfono. Lo levanté, bien alto, hacia la luz. La estaba grabando. Mara se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «¿Qué estás haciendo?», susurró, casi sin voz. «Mostrándole al mundo quién eres», respondí. «Mostrando cómo hablas de mi nieto, cómo lo vigilas, cómo lo amenazas». Ella dio un paso atrás. «No, no, no. Mostrando lo que le has hecho a Laura, a mi hijo, a Diego. Apaga eso. Nunca». Fue entonces cuando Daniel llamó a la policía. Laura, casi sin aire, corroboró cada palabra. Jimena, que había llegado con refuerzos de la escuela, entró cargando pruebas adicionales. Y Mara, acorralada por la verdad, perdió la última chispa de coherencia. Cuando las sirenas se escucharon a lo lejos, supe que ese momento marcaría el final. «Esto es por Diego», dije. Y Mara gritó. Gritó como si el mundo se le estuviera rompiendo. La policía entró. La esposaron. Ella forcejeó. Nos insultó. Nos maldijo por generaciones. Y mientras la sacaban de la casa, solo pude pensar en una cosa. Mi nieto, al fin estaría a salvo. Han pasado semanas desde aquella noche en la casa de las encinas, pero todavía puedo sentir el peso del aire húmedo, los murmullos de Mara en la oscuridad y la desesperación de mi hijo intentando proteger a su propia familia. A veces cierro los ojos y todavía escucho la voz de mi nieto en aquellos audios, temblorosa, valiente, pidiendo ayuda sin saber cómo hacerlo. Y cada vez que lo recuerdo, agradezco haber llegado a tiempo. La policía confirmó todo: las fotografías, las llamadas, las amenazas. Mara fue detenida y trasladada a un centro especializado, donde por fin la evalúan. Laura comenzó terapia obligatoria. Y aunque el proceso no será sencillo, al menos ahora está bajo supervisión, enfrentando los fantasmas que la dominaban. Ya no hay sombras susurrándole qué hacer. Solo la realidad, cruda y necesaria. Daniel, mi hijo, está volviendo a ser él. Tardó días en poder mirarse al espejo sin sentir vergüenza, pero cuando finalmente sostuvo la mano de su hijo y le dijo: «Nunca más te voy a dejar solo», entendí que algo dentro de él había despertado. Y Diego, ay, mi pequeño Diego, el día que volvió a correr hacia mí en la salida de la escuela, sonriendo con esa alegría tan suya, sentí que la vida me devolvía algo que creí perdido para siempre. Me abrazó tan fuerte que mis rodillas casi no lo resistieron. «Abue, ya no tengo miedo», me dijo al oído. Yo tampoco, porque ahora sé que incluso en la oscuridad más profunda, una abuela puede convertirse en la luz más intensa. Gracias por escuchar mi historia completa. Si te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. ¿Qué te pareció esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar?